La frontera entre México y Estados Unidos es una de las más transitadas del mundo. Cada año, millones de personas la cruzan, tanto para viajar, como para trabajar o estudiar. En este vídeo vamos a ver el que pasaría si México decide cerrar sus fronteras para los países centroamericanos. Antes de profundizar en el hipotético caso de que México cierre sus fronteras, primero comprendamos el estado actual de la inmigración entre México y Estados Unidos. A lo largo de los años, México ha sido una fuente importante de inmigración a Estados Unidos, con millones de inmigrantes mexicanos viviendo en el país. Un efecto inmediato del cierre de sus fronteras por parte de México sería un alto en el flujo de inmigrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Esto tendría ramificaciones en varios sectores de la economía estadounidense, particularmente en industrias que dependen en gran medida de la mano de obra mexicana, como la agricultura, la construcción y la hospitalidad. El sector agrícola, en particular, se vería muy afectado por la falta de mano de obra inmigrante mexicana. Muchas granjas en todo Estados Unidos dependen en gran medida de esta fuerza laboral para cosechar cultivos y, sin ellas, habría escasez de mano de obra, y una posible disminución en la producción agrícola. Además, la industria de la construcción también sufriría una falta de mano de obra mexicana calificada. Muchas empresas constructoras emplean trabajadores mexicanos que aportan su experiencia y artesanía a diversos proyectos de construcción. Otra área que se vería afectada es la industria hotelera, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, incluidos muchos trabajadores mexicanos. Restaurantes, hoteles y otras empresas orientadas a servicios enfrentarían desafíos para encontrar trabajadores calificados para cubrir puestos. Más allá del impacto en industrias específicas, México cerrar sus fronteras también tendría implicaciones para el comercio transfronterizo. Estados Unidos y México tienen una relación comercial significativa, con miles de millones de dólares en bienes y servicios intercambiados entre los dos países cada año. Si México cerrara sus fronteras, el comercio entre los dos países se vería gravemente afectado. Esto podría perturbar las cadenas de suministro, y provocar escasez de determinados productos en ambos países. Además, se podrían implementar aranceles y barreras comerciales, lo que obstaculizaría aún más el flujo de bienes y podría conducir a una recesión económica. Además del impacto económico, un cierre de las fronteras de México también tendría consecuencias humanitarias y sociales. Muchas personas y familias que dependen de viajes transfronterizos por diversas razones, como visitar a familiares o buscar tratamiento médico, enfrentarían obstáculos importantes. Además, el cierre de fronteras podría intensificar las cuestiones ya existentes en torno a la seguridad fronteriza. El aumento de los cruces fronterizos no autorizados, y el potencial del crimen organizado para explotar a personas vulnerables podrían crear desafíos adicionales tanto para México como para Estados Unidos. Es importante señalar que el escenario hipotético de que México cierre sus fronteras es complejo y multifacético. Las consecuencias e implicaciones discutidas aquí son solo una pequeña visión de los resultados potenciales. Es crucial considerar los factores políticos, económicos, sociales y culturales al analizar tal escenario. Si bien es difícil predecir con certeza qué pasaría si México cerrara sus fronteras, está claro que el impacto sería profundo. Desde la economía hasta el comercio y las preocupaciones humanitarias, los efectos se extenderían a través de diversos aspectos de la sociedad mexicana y estadounidense. A medida que continúan las discusiones sobre políticas de inmigración y control fronterizo, es importante abordar el tema con empatía, comprensión y consideración de los efectos de amplio alcance que las decisiones pueden tener en los individuos, comunidades y naciones en su conjunto. La que se vería afectada es el turismo. México es un destino de vacaciones popular para personas de todo el mundo, incluidos muchos estadounidenses. Si México cerrara sus fronteras, restringiría la capacidad de los turistas para visitar el país, lo que provocaría una disminución de los ingresos por turismo, y posibles pérdidas de empleos en la industria. Además, México es conocido por su vibrante y diverso patrimonio cultural. El cierre de fronteras podría limitar las oportunidades de intercambio cultural y colaboración entre México y otros países. Esto podría tener un efecto perjudicial en la promoción y preservación del arte, la música, la comida y las tradiciones mexicanas. Por otro lado, cerrar sus fronteras también podría tener algunos efectos positivos para México. Podría brindar una oportunidad para que el país fortalezca su economía interna centrándose en la producción interna y reduciendo la dependencia del comercio exterior. Esto podría conducir al crecimiento de las industrias locales y al desarrollo de nuevos mercados. Otro beneficio potencial podría ser una distribución más equilibrada de la fuerza laboral dentro de México. Con menos mexicanos migrando a los Estados Unidos, podría crear incentivos para que las empresas e industrias inviertan en las comunidades locales, proporcionar oportunidades de empleo y estimular el crecimiento económico en regiones que tradicionalmente han experimentado altas tasas de emigración. Además, el cierre de fronteras podría permitir a México mejorar sus medidas de seguridad fronteriza, y controlar el flujo de bienes y personas de manera más efectiva. Esto podría ayudar a abordar cuestiones como el tráfico de drogas, el contrabando de personas y otras actividades delictivas que a menudo ocurren a lo largo de la frontera. Sin embargo, es importante reconocer que la decisión de cerrar fronteras no es sencilla. Es una cuestión compleja con numerosos factores y consideraciones en juego.
Las posibles consecuencias y beneficios discutidos aquí son solo una fracción de lo que sería necesario tener en cuenta al tomar tal decisión. Vale la pena señalar que México tiene una larga historia de migración, con muchos mexicanos buscando oportunidades y una vida mejor en los Estados Unidos. La relación entre los dos países va más allá de los simples vínculos económicos. Existen profundas conexiones culturales, familiares y sociales que se verían profundamente afectadas por el cierre de fronteras. Además, la situación se vuelve aún más compleja al considerar el impacto en los millones de inmigrantes mexicanos que ya residen en Estados Unidos. Un cierre de fronteras podría provocar mayores dificultades para estas personas y sus familias, lo que podría generar desafíos sociales y económicos para ambos países. A medida que continúan las discusiones sobre políticas de inmigración y control fronterizo, es crucial abordar el tema con empatía y una comprensión holística de las cuestiones multifacéticas involucradas. Las decisiones tomadas en este ámbito tienen implicaciones de largo alcance, y afectan las vidas de innumerables individuos y comunidades. Es importante considerar soluciones integrales que aborden los problemas subyacentes que impulsan la migración, promuevan el desarrollo económico y fomenten la cooperación entre países. Esforzarse por lograr comprensión, diálogo y colaboración puede conducir a enfoques más eficaces y humanos para la inmigración y el control fronterizo. Al concluir esta exploración del hipotético escenario de México cerrando sus fronteras, está claro que no hay respuestas fáciles ni soluciones simples. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos sería una buena medida? Déjanos tu opinión en los comentarios.